Hola, buenos días mis hermanos. Hoy 31 de marzo nuevamente nos encontramos con ustedes para tener este tiempo devocional. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje que he venido trabajando en los últimos días con algunas personas, pero que habla mucho de nuestra necesidad como hijos de Dios. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, estamos pensando en muchas cosas y de pronto tratar de encontrar una definición correcta de fe para algunos es complicado. La misma Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Confiar en el Señor, es decir, se trata básicamente de esa esencia de fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios podemos manejar la fe? Fe en que va a venir algo mejor, fe en que va a suceder algo bueno. Normalmente en eso manejamos la fe. Pero la fe desde el punto de vista bíblico implica algo más profundo, y por eso nosotros trabajamos una definición muy precisa de fe para que nosotros la utilicemos todo el tiempo, y es la siguiente. Dice: la fe es decidir tener una vida que muestre que la Biblia es verdad, sin importar las circunstancias, emociones o tendencias culturales. Mis hermanos, cuando hablamos de fe de la vida cristiana, únicamente podemos entenderlo bajo el concepto de que implica todo lo que se relaciona en nuestra vida, y que sobre todo cuando hablamos de fe no depende de nada. Pero ¿fe qué? Exactamente, y es en confiar en que lo que Dios nos ha dicho es cierto y va a ser bueno para nuestra vida. Y por eso la definición dice así: fe es decidir, tomar una decisión consciente, tomar una decisión específica, es decir, que yo tomo la iniciativa en hacer algo, de tener una vida, es decir, que toda mi vida, en cómo me comporto en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, con mi familia, en todos los ámbitos, decidir tener una vida que muestre que la Biblia es verdad. Mis hermanos, nosotros leemos la escritura todo el tiempo, por lo menos una vez al día, o al menos unas 3 veces a la semana mínimo, que es lo mínimo. O por lo menos cuando usted va hasta la iglesia, que no es suficiente, usted necesita alimentarse diariamente de la palabra del Señor. Pero en las oportunidades que usted tiene para escuchar la palabra del Señor, Dios le está hablando algo específico y le está diciendo qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora, fe implica que eso que usted está escuchando lo ponga en práctica, o sea, decidir tener una vida que muestre que la Biblia es verdad. Y aquí es donde viene lo importante: sin importar las circunstancias, sin importar las emociones y sin importar las tendencias culturales. ¿Qué quiere decir esto? Sin importar las circunstancias. Quizás en estos días que estamos viviendo son los días más clave para poder ver las circunstancias que nos manejan. Todo cerrado, estamos en cuarentena, un miedo generalizado, que de hecho algo más terrible que un virus es el miedo. Se esparce mucho más rápido. Y son circunstancias que de pronto nos complican muchísimo el poder honrar a Dios, el poder obedecerlo. Pero ahí es donde viene la fe, de demostrar que la Biblia dice cierto a pesar de lo que estamos viviendo. Luego dice: a pesar de las emociones. De pronto nosotros somos muy emocionales y actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Si nos sentimos alegres, eufóricos, actuamos de una forma, pero si nos sentimos tristes, cansados, abatidos, actuamos de otra. Mire, yo conozco muchos cristianos que cuando están alegres o súper eufóricos no van a la iglesia porque es que tienen que celebrar. Pero también cuando están muy tristes, muy deprimidos, tampoco van a la iglesia porque están tristes y deprimidos. Mis hermanos, nosotros no podemos ir al vaivén de nuestras emociones. Las emociones son parte del ser humano, y las emociones, hay emociones saludables y emociones que no son saludables. Ahora, cuando nosotros nos dejamos contaminar por las emociones no saludables, nuestra mente comienza a jugarnos en ese sentido y actuamos de acuerdo a las emociones. Por eso la fe no puede depender de nuestras emociones. Ahora, tampoco puede depender de las tendencias culturales. Hoy día se habla muy normal de que para unos jóvenes que se novian es normal tener relaciones sexuales prematrimoniales, y la gente lo da como un hecho real, como un hecho normal. Mis hermanos, esa es una tendencia cultural que claramente la Biblia dice que no está bien. Y decidir tener una vida que muestre que eso es cierto, para algunos va a ser complicado. Para algunos no van a entender eso. Algunos los van a tildar de fanáticos.
Pero mis hermanos, el decidir tener una vida que muestre que la Biblia es verdad, sin importar ninguna de estas cosas, es lo que nos da el valor. Atreverse a tener fe y saber de que Dios va a estar con nosotros sin importar lo que está pasando a mi alrededor, sin importar lo que esté diciendo el mundo y sin importar lo que yo esté sintiendo. Uno de los mejores ejemplos de esto es en la escritura, cuando vemos en el libro de Mateo la historia de Pedro, cuando están en la barca, viene una gran ola y los tienen asustados y Jesús está en la orilla orando, y cuando se acerca a los discípulos caminando sobre el agua. Y cuando le invita a Pedro a que camine, y Pedro comienza a caminar, y de hecho está caminando sobre el agua por el mandamiento de Jesús. Pero cuando Pedro comienza a mirar a su alrededor, se dejó afectar de sus circunstancias. Se dejó afectar de sus emociones, tuvo miedo, y se dejó afectar de las tendencias culturales. Los amigos de él decían que era un fantasma. Y cuando se dejó afectar por estas tres cosas, dice la Biblia que comenzó a hundirse. Entonces, mis hermanos, que usted no se hunda en su proceso de fe. Y el día de hoy mi invitación es para que usted tome y adopte esta definición de fe. Fe es decidir tener una vida que muestre que la Biblia es verdad, sin importar las circunstancias, las emociones o las tendencias culturales. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por tu misericordia y tu amor, y en este nuevo día te pido que tu misericordia nos esté acompañando, pero sobre todo que cada uno de nosotros esté entendiendo lo que significa fe realmente creyendo en ti. Padre, que podamos aprender a mostrar en nuestra vida que tu palabra es verdad y que la demostremos sinceramente. Que no nos dejemos llevar ni por las circunstancias, ni nos dejemos llevar por las emociones, ni nos dejemos llevar por las las tendencias culturales, sino que simplemente hagamos lo que quieres que hagamos. Padre, hoy bendigo a los que están escuchando este video y pido que tú estés enviando tu mano sanadora sobre ellos y tu mano protectora sobre ellos. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos mañana con otro devocional.